¿Cómo están, queridos y queridas estudiantes de cuarto medio humanista? Bueno, nos reencontramos nuevamente en una etapa, en este caso número 7, donde vamos a sintetizar lo que hemos ido avanzando y aprendiendo durante la etapa número 4, 5 y 6. Por lo tanto, los voy a invitar a que podamos revisar cada uno de los elementos que forman parte de este proceso. En primer lugar, establecemos algunos objetivos y los primeros 3 objetivos tienen que ver con América Latina, ¿ya? Y el cuarto objetivo tiene que ver con todo lo que es formación ciudadana. Importante recordar que tenemos que tomar en consideración el tomo 2 del texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales con respecto a cada una de las temáticas en función de estas páginas que están marcadas en el presente video. También otro elemento de apoyo para poder trabajar tiene que ver con las guías que ya hemos ido desarrollando y específicamente la guía de América Latina Contemporánea, la guía de bases conceptuales de la institucionalidad y la guía última que es sobre el Estado de Derecho en nuestro país. Vamos ahora a avanzar. En la etapa número 4 nosotros trabajamos 2 contenidos. Uno es América Latina Contemporánea en cuanto a 2 focos. La evolución política de América Latina, pero también su evolución económica. Y en segundo lugar, vemos también la influencia de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX en un contexto de Guerra Fría. Ahora, cuando nosotros analizamos la evolución política y económica, tenemos que darnos cuenta de que en América Latina existen ciertos tipos de regímenes o tipos de gobierno durante el siglo XX. De aquí vamos a caracterizar principalmente 2 grandes periodos. El primer periodo lo vamos a caracterizar entre el año 1930 y el año 1960, que le vamos a denominar la época de la democracia y la presencia de los populismos en nuestro continente. Y el segundo periodo va de 1960 a 1990, donde acá podemos identificar 2 procesos. Entre 1960 y los inicios de la década de los 80, e incluso en algunos países como Chile a fines de los 80, la presencia en América Latina de dictaduras militares. Pero al mismo tiempo, finalizar la dictadura, comienzan los procesos de redemocratización de la política. Por lo tanto, son elementos comunes. Lo que pasa en Chile también pasa en los otros países de América Latina. Hay un elemento que es un hecho especial, distinto, diferente, que es la Revolución Cubana. Porque América Latina está bajo la influencia ideológica principalmente de Estados Unidos. Pero Cuba, con sus ideas marxistas, es la que rompe la regla respecto a este contexto que hasta el día de hoy persiste como fuerza política en nuestro continente, y es justamente lo que es la Revolución Cubana. Ahora, desde el punto de vista económico, los modelos económicos implementados en América Latina durante el siglo XX e inicio del siglo XXI lo vamos a caracterizar principalmente a través de 3 focos de análisis. Primero, hasta 1930 y específicamente 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York se pone en cuestionamiento un modelo de exportación primario. Por lo tanto, este sistema capitalista comienza a ser cuestionado y surgen nuevas corrientes desde el punto de vista económico ideológicas que tienen que ver con el surgimiento de los modelos mixtos o keynesianos, donde la presencia del Estado en el mercado comienza a ser también de relevancia, compartiendo espacios comunes con los privados. Y esto se desarrolla en América Latina, específicamente entre 1930 hasta fines de la década de los 80 en algunos países latinoamericanos. Específicamente en nuestro país nosotros lo podemos identificar claramente en este periodo, en esta década entre el año 1940 y el año 1950, donde el Estado se hace cargo de la economía en cuanto a algunas empresas estratégicas. Sin embargo, esto tiene una duración bastante corta y en cambio los otros países latinoamericanos siguieron perseverando en ese modelo. Sin embargo, un tercer modelo importante a considerar tiene que ver justamente con la implementación de un modelo de carácter neoliberal, que es una readecuación ideológica y de funcionamiento del capitalismo que se desarrolla en América Latina en forma genérica desde fines de 1970 hasta la actualidad, que es nuestro modelo neoliberal. Y nuevamente nos aparece una excepción, que es el modelo centralmente planificado que se desarrolla en Cuba
o dicho de forma bastante simple, el modelo comunista, donde el Estado es el dueño de todos los medios de producción, es la excepción a la norma que persiste en Cuba hasta el día de hoy, con algunos matices totalmente diferentes, pero en su esencia sigue siendo similar. Ahora, ¿de qué manera la influencia de Estados Unidos en nuestro continente es tan preponderante? No solamente tiene que ver con su influencia de carácter política, sino que también tiene que ver con la influencia que ejerce a través de sus modelos económicos. Por lo tanto, Estados Unidos nos va dando pistas de qué manera se va insertando, se impone en nuestro continente como un modelo a seguir. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos graficar esta manera de imponerse por parte de Estados Unidos en nuestro continente? En primer lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos, en su gran mayoría, respaldaron a Estados Unidos. Fue una primera señal. Al mismo tiempo, América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, es, ¿no es cierto?, un espacio donde se puede ingresar a la ONU. Es decir, las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, va a ser un foco de participación para América Latina, pero acuérdense que la ONU está dirigida ¿por quién? ¿No es cierto? Ideológicamente por los Estados Unidos. También se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde también los países latinoamericanos forman parte, y este organismo internacional también, ¿no es cierto?, ideológicamente está muy marcado por la presencia de Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, durante el siglo XX también podemos identificar de qué manera la influencia de Estados Unidos se ejerce de manera bastante explícita. Por ejemplo, la existencia en estos países de normas o leyes anticomunistas. Por ejemplo, en el caso de Chile, durante el gobierno de Gabriel González Videla, lo que es la ley maldita, es decir, que decreta como un partido, ¿no es cierto?, ilegal al Partido Comunista. También tenemos políticas internacionales por parte de Estados Unidos, donde tenemos lo que se denomina la política del garrote versus la política del golpecino. En el fondo, lo que quiere decir esto, entiendes por la buena o entiendes por la mala. ¿Ya? Al mismo tiempo, cuando los países latinoamericanos comienzan con problemas económicos, se establecen ciertas comisiones económicas, en este caso venidas desde Estados Unidos, para ayudar a América Latina a poder solucionar sus problemas, principalmente que tiene que ver con la inflación. Y una de las misiones importantes que llega específicamente a América Latina y a Chile tiene que ver, ¿no es cierto?, con la Comisión Kemmerer, y también en el caso específicamente de Chile con la misión Klein-Sack, que busca instalar un modelo capitalista en nuestro país liderado por Estados Unidos. También, como una respuesta a la Revolución Cubana, Estados Unidos invita a los países latinoamericanos a participar de una alianza que se llama Alianza por el Progreso, donde su principal foco era contrarrestar la Revolución Cubana en la región, es decir, evitar que avanzara el comunismo en América Latina. Al mismo tiempo también se establecen distintos tratados, como por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde los países latinoamericanos se van a ayudar entre ellos de forma recíproca, pero bajo la luz y el alero de ¿quién? De Estados Unidos. Y finalmente, como ejemplo, un elemento que es muy preponderante, sobre todo a fines de la década de los 70 y la década de los 80, que es la doctrina de seguridad nacional, donde es netamente anticomunista y donde se adiestra a las fuerzas armadas del continente americano a buscar un enemigo interno, es decir, el comunismo o el marxismo. Y para ello, ¿qué es lo que crean? Las escuelas de las Américas, donde eran verdaderos campos de entrenamiento para la tortura, ¿ya?, y para la vulneración de los derechos humanos de la población. Por lo tanto, podemos ver que Estados Unidos durante el siglo XX y parte del siglo XXI hasta el día de hoy es un factor preponderante para las políticas tanto internas como externas de los países latinoamericanos, y por consiguiente también afecta a nuestro país. En síntesis, podríamos señalar que América Latina contemporánea, entre el año 1930 y 1990, tenemos dos enfoques. Tenemos modelos políticos y tenemos modelos económicos. Dentro del modelo político tenemos dos etapas, 1930, 1960 y 1960 a 1990. ¿Qué caracteriza desde el punto de vista político a América Latina entre estas primeras décadas? Tenemos la existencia de populismos, democracias que tienen, ¿no es cierto?, a una, ¿no es cierto?, proceso electoral de forma periódica, pero al mismo tiempo son dirigidas, es decir, son las aristocracias antiguas o los poderes dirigentes ya de clases, las cuales, ¿no es cierto?, también manipulan estas
tipo de elecciones. Por lo tanto, el concepto de democracia nos queda, ¿no es cierto?, en un análisis un poco más profundo para poder aseverarlo. Y también se originan gran presencia de militares en el poder. Con respecto al periodo entre la década del 60 al 90, se caracteriza bajo la misma lógica que tenemos en el periodo anterior, la existencia de ciertas democracias, pero al mismo tiempo tenemos un hito muy importante que es la Revolución Cubana, la existencia de dictaduras militares y al mismo tiempo, a posterior, los procesos de redemocratización de la política interna en cada país. Pero un elemento común que marca la existencia política de cada una de estas naciones tiene que ver con la influencia que ejerce Estados Unidos a través de los distintos órganos que nosotros ya revisamos en la diapositiva anterior. Ahora, desde el punto de vista económico, primero parte todo esto desde una crisis del modelo primario exportador, lo cual hace que surjan distintas líneas para poder abordar esta crisis. Una de las líneas es la del modelo keynesiano de economía mixta de 1930 a 1990, que es implementada en forma distinta en los diferentes países de acuerdo a sus contextos internos. También tenemos la excepción respecto a la economía centralmente planificada, donde tenemos tres casos emblemáticos. El más perduradero es el de Cuba, tenemos el caso de Chile, lo que duró el gobierno de Salvador Allende, y también durante la década de los 80 lo que sucedió en América Central, en Nicaragua. Y finalmente tenemos este modelo económico inspirado directamente de Estados Unidos, que es el modelo neoliberal que va desde 1974 hasta la actualidad. En la etapa número 5, nosotros abordamos los siguientes contenidos. Primero, el concepto de Estado, régimen político, gobierno y otros conceptos relevantes, y también fuimos capaces de analizar la organización y la evolución institucional política de nuestro país. Por esa razón es que nosotros establecemos que la base de la institucionalidad chilena se fundamenta a través principalmente de lo que es el Estado. ¿Cuál es el fin último del Estado? El fin último del Estado es la obtención del bien común. Para ello, el Estado está compuesto por algunos elementos. ¿Y cuáles son los elementos? La población, denominada también nación, tenemos un territorio, tenemos un poder, que también tiene que ver con las leyes, y también tenemos lo que es la soberanía, tanto interna como externa. El Estado es indivisible. Por lo tanto, si yo saco algún elemento del Estado, deja de ser Estado propiamente tal. Por lo tanto, cada uno de estos elementos es fundamental para que éste pueda perdurar en el tiempo y ser parte de lo que tenemos hoy día como nación. Ahora, ¿qué es la población? Es un conjunto de personas, ¿ya?, que se puede denominar pueblo, nación, de forma distintiva, pero lo importante es que este pueblo, esta nación, tiene cosas en común, tiene vínculos ya de carácter material, o también vínculos de carácter espiritual. Esta ciudadanía, esta nación, con el tiempo, de acuerdo a ciertos requisitos, se puede convertir en ciudadano. Y esta ciudadanía es aplicada como participación de la comunidad a través de ciertos tipos de gobierno, ciertos tipos de regímenes políticos que van desde gobiernos que son monárquicos, donde no hay participación, democráticos, donde sí hay participación, y autocracia, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con gobiernos de participación relativa, porque se transforman en verdaderas dictaduras. Ahora, con respecto al elemento territorio, podemos señalar que podemos encontrar dos tipos de territorio. El territorio real, que se divide en tres: territorio, en este caso terrestre, territorio aéreo y también territorio marítimo, que es concreto, ya real. Y ficticio tiene que ver con la proyección territorial de nuestro país en otros países, y específicamente tiene que ver con nuestras embajadas en los países en los cuales tenemos relaciones diplomáticas favorables. En tercer lugar, tenemos el elemento del poder. ¿Qué es el poder? El poder máximo tiene que ver con la ley, y la ley más importante para un país, específicamente para nuestro país, donde está estructurada la base de esta institucionalidad, es la Constitución. Por lo tanto, este poder, ¿qué es lo que implica? Implica leyes que van a regular, ¿qué cosa? Al gobierno, que es el conjunto de autoridades que son los encargados de administrar y representar al Estado, ¿ya? Y en cuarto lugar tenemos la soberanía, la cual la vamos a dividir en dos: soberanía externa, que tiene que ver que vamos a presentarnos en igualdad de condiciones frente a otros estados, por lo tanto vamos a ser reconocidos como países independientes, y también tenemos una soberanía interna, que tiene que ver con el principio de la autonomía, es decir, con el autogobierno, donde tenemos dos posibilidades: una, ¿no es cierto?, elegir, o también nosotros tenemos la posibilidad de poder ser elegidos como representantes de la comunidad. Bajo estas características de soberanía,
Es importante establecer las formas de gobierno que a nivel mundial se pueden observar, porque no todos los gobiernos son exactamente igual en lo que se llama el régimen político de cada uno de los países. ¿Y cuáles son los modelos más preponderantes? Vamos a hablar de tres. Uno corresponde a los sistemas de gobierno de características monárquicas. En segundo lugar, los gobiernos de características democráticas, y también relacionado a lo que es el concepto de república. Y también tenemos lo que son los gobiernos de carácter autocrático. Con respecto a las monarquías, propiamente tal, en sí mismas son limitantes en cuanto a la participación de la ciudadanía, ya que obviamente son otros patrones que establecen la obtención del poder. Por ejemplo, puede ser la voluntad divina o también puede ser la voluntad de las leyes. Por lo tanto, vamos a clasificar a las monarquías en dos tipos: monarquías absolutas y en monarquías constitucionales. Los gobiernos democráticos, por esencia, parten de la base de la participación ciudadana. Por lo tanto, las autoridades son elegidas ¿a través de qué? A través del sufragio universal. Ahora, las mismas democracias también se pueden subclasificar de acuerdo a la preponderancia de cada uno de sus poderes, en este caso poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero principalmente los dos primeros, para poder nosotros clasificarlas en tres tipos. Por ejemplo, tenemos democracias de carácter presidencialista. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, el presidente tiene, ¿no es cierto?, facultades especiales para poder gobernar el Estado. Y eso implica de que existe cierto desequilibrio con respecto a los otros poderes. ¿Por qué? Porque tiene mayores atribuciones. Cuando hablamos de un sistema semipresidencial, significa de que existe un mayor equilibrio entre cada uno de los poderes del Estado, pero focalizado principalmente en ¿con qué poderes? Con el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿ya? Y cuando hablamos de las democracias parlamentarias, significa de que es el Congreso, el Parlamento, el poder legislativo, quien, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tiene mayores facultades, mayores poderes para poder ejercer su presencia en el gobierno y en la administración del Estado. Y finalmente tenemos los gobiernos de tipo autocrático. Por sí mismos son tremendamente limitantes, ya sea por un líder carismático o sea por un partido político o por ambos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a clasificar los gobiernos autocráticos de dos maneras: los estados totalitarios, que están liderados por un ser carismático de arrastre masivo, apoyado políticamente por un partido fuerte, centralizado. Y aquí tenemos tres ejemplos concretos. Tenemos, por una parte, el comunismo ruso. Tenemos otro ejemplo, lo que es el nazismo alemán, y el fascismo italiano sería el tercer ejemplo. Y los autoritarismos se dan principalmente por la acción de un ser carismático, o no sé si tan carismático, pero un ser fuerte, ya que en el fondo se transforma en dictadores. Es decir, son gobiernos dictatoriales donde los derechos individuales de las personas quedan totalmente restringidos y donde lamentablemente queda margen para las violaciones de los derechos humanos, al igual que los estados totalitarios. Y lo mismo también pasa probablemente con los gobiernos de carácter monárquico, específicamente absoluto. Ahora, nos nace la siguiente pregunta: ¿qué bases institucionales tiene nuestro país? Y esto está establecido en nuestra actual Constitución, que proviene del año 1980, en su capítulo primero, que señala claramente cuáles son estas bases. Y uno de los elementos que podemos sintetizar y podemos rescatar de esta institucionalidad son dos conceptos. Primero, establece la Constitución que Chile es un Estado de carácter unitario. Por lo tanto, todo lo que se legisla, todo lo que tenga que ver con las autoridades es única para todo el territorio nacional. Ya que tenemos un ejemplo concreto. Es decir, el nuevo Código Natal de 6 meses, que es un ejemplo que se da, ¿no es cierto? Es una ley que de ser aprobada, y es aprobada, es para todo el país. Por lo tanto, no es para una región y para otras sí, para otras no, sino que es para todo el país. Y el segundo concepto que establece la Constitución, que Chile es un país de carácter soberano. ¿Qué implica esto? Que sea soberano, que Chile es un país de carácter autónomo, es decir, es un país totalmente independiente y se autodefine como una república de carácter democrático. ¿Ya? Bueno, ahora, sin embargo, llegar a este punto de análisis no es algo casual, sino que tiene que ver también con una evolución política de esta institucionalidad chilena. Y nosotros vamos a establecer ciertos parámetros. El primer parámetro es la época colonial, el segundo, el siglo XIX, y el tercero, el siglo XX. Tenemos tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué ejerce y cómo ejerce cada una de estas funciones? De la siguiente manera. En el poder
En la época colonial, la función ejecutiva, el gobierno, estaba en manos, de acuerdo a este caso, el gobierno español, por los gobernadores y capitanes generales, la Real Audiencia y los cabildos. Por lo tanto, es una institucionalidad de administración que viene desde afuera. ¿Quién hace las leyes? También desde afuera. ¿Por qué? Porque la monarquía española, a través de un órgano asesor que es el Consejo de Indias. Y quien aplica las leyes que vienen desde el Consejo de Indias de la monarquía española, principalmente es la Real Audiencia, que representa a quienes, a los hispanos, representantes de la monarquía española. Sin embargo, con los procesos independentistas, esto va teniendo ciertos cambios, ¿ya? Y donde vamos a ver que en el siglo XIX la función de gobierno deja de estar en manos de los españoles y pasa a otro grupo de élite que tiene que ver con el concepto de director supremo, por ejemplo Ramón Freire, por ejemplo Bernardo Higgins, ¿ya? Los cuales toman un título militar para poder administrar el país. Sin embargo, a partir del año 1826 podemos hablar del presidente de la República, es decir, el primer presidente de la República, don Manuel Blanco Encalada. Si bien es cierto tenía orígenes militares, sin embargo, desde el punto de vista legal, él se manifiesta como, ¿no es cierto?, un gobernante, como presidente de la República. ¿Quién hacía las leyes durante el siglo XIX? Un Congreso, que en un principio era unicameral, una sola cámara. Sin embargo, esto va modificándose con un Congreso bicameral a partir, ¿no es cierto?, de las décadas siguientes. Ahora, estas leyes son creadas por los miembros de la alta oligarquía o la alta aristocracia del país, grupos minoritarios de nuestro pueblo chileno, quienes determinan las leyes para todo el país. Pero sin embargo, el hecho significativo que las leyes que provenían desde España ya no son las que rigen la legislación chilena, sino que son leyes creadas por el propio, en este caso, gobierno chileno. Y los encargados de aplicar justicia ya no viene desde España la aplicación, sino que son órganos internos del propio país, los cuales empiezan a administrar esta justicia. Ahora, la participación ciudadana en este siglo XIX prácticamente es inexistente, es muy reducida, solamente grupos de privilegio. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX esto ya es un poco más diverso, ¿ya? Quien ejerce la función ejecutiva durante el siglo XX, nuevamente volvemos a la imagen del presidente de la República. Es algo que perdura hasta el día de hoy, lo cual tiene un gran, ¿no es cierto?, paréntesis durante la dictadura militar entre el año 1973 y el año 1990. Y se vuelve a retomar como concepto constitucional a partir de 1990 hasta el día de hoy. Por lo tanto, quien ejerce la función ejecutiva actualmente en nuestro país es el presidente de la República, y con las autoridades que son designadas de su confianza directamente por él. Por ejemplo, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores provinciales. Ahora, ¿quién crea las leyes? Y aquí hay un cambio también muy importante. Hasta 1973, quien ejerce las leyes, quien crea las leyes, es un Congreso Nacional bicameral, ya bastante beligerante, que en un momento dado de nuestra historia intenta representar a grupos minoritarios de la población, mayoritarios de la población, pero con menos recursos, lo cual genera justamente mucha disensión política. Ahora, esto es cortado, un nuevo paréntesis, que es coincidente con lo anterior del Poder Ejecutivo, con la dictadura militar, donde el Poder Legislativo queda en manos solamente de la Junta Militar, ¿ya? Y por lo tanto el Congreso se clausura, abriéndose nuevamente esta posibilidad a partir del año 1990, cuando asciende al poder Patricio Aylwin Azoka. El encargado de aplicar justicia, aquí hay procesos de continuidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo las cortes correspondientes, y específicamente la Corte Suprema, y aquí se crean lo que se llaman los tribunales de justicia. Se amplía el margen y el universo de aplicación de justicia a través de órganos e instituciones especializados. Por lo tanto, tenemos la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y juzgados de letra, y actualmente tenemos lo que se denominan los juzgados de garantía con la reforma procesal penal. En relación a la etapa número 6, nosotros fuimos capaces de poder identificar cuáles eran las características de la Constitución de 1980 y también identificar cuáles son los derechos constitucionales que emanan de esta Constitución. Ahora, con respecto a los derechos constitucionales, vamos a señalar que los derechos individuales de las personas tienen ciertas características. ¿Y cuáles son las características? Estas son, que son inherentes a nosotros, por lo tanto están directamente asociados a nuestros derechos humanos. Y estos están tipificados específicamente en el artículo 19 de nuestra Constitución. Son inalienables, es decir, yo no los puedo sacar de la persona. Son absolutos, son totales, es decir, no son parciales. En cuarto lugar, son bien inviolables, es decir, no se pueden pasar a llevar y son imprescriptibles. Por lo tanto, no tienen caducidad, no tienen un periodo de nacimiento y de finalización de forma arbitraria.
obviamente que al momento de fallecer nosotros ya dejamos de tener esos derechos. Ahora, por eso mismo nosotros vamos a dividir o vamos a clasificar estos derechos individuales en tres tipos de derechos. De primera generación, que son denominados como derechos civiles o políticos, que están focalizados principalmente en gran parte del artículo 19, y también tenemos derechos que son de segunda generación, que son de características económicas, sociales y culturales, que también están dentro del artículo 19 de la Constitución, y también tenemos derechos, en este caso de tercera generación, que son de aspectos solidarios que también están manifestados dentro del artículo 19, si bien es cierto no ocupan un papel muy preponderante dentro de la definición del artículo, que es bastante largo, sin embargo sí están presentes por lo menos en algunos aspectos. Ahora, estos derechos constitucionales nos van a permitir también tener dos condicionantes. Una de ellas es el concepto de nacionalidad y el segundo es el concepto de ciudadanía. Ambos, tanto nacionalidad como ciudadanía, son vínculos jurídicos ¿con quién? Con el Estado. La persona hace, ¿no es cierto?, una relación. Y específicamente de la nacionalidad, que es lo que nos permite tener dos tipos de fuentes. Tenemos fuentes originarias o naturales de la nacionalidad y también se les puede llamar legales o derivadas. Por ejemplo, originarias son el jus sanguinis, derecho a sangre, sangre de chileno. Segundo, jus solis, que es derecho de tierra o de nacimiento. Y las legales o derivadas son por carta de nacionalización. En este caso hablamos de los extranjeros que vivieron 5 años en Chile y deseen optar a la nacionalidad chilena renunciando a su nacionalidad anterior, pueden sí ser parte de nuestra nación. Y también por nacionalización de gracia o por gracia, la cual nos permite entregarle este derecho, este beneficio a personas extranjeras que han sido un aporte para nuestra sociedad. La nacionalidad no es perpetua, sino que hay ciertas condicionantes que nos pueden generar la pérdida de esta nacionalización. Y una de ellas puede ser, primero, para los extranjeros, si se cancela la carta de nacionalización. Segundo, también por ley, que revoque para los extranjeros que se les donó la nacionalización, se revoca esta nacionalización por gracia. También desde el punto de vista de sea nacionalizado en forma originaria, natural o de carácter legal, ¿no es cierto?, prestar ayuda a un enemigo de Chile en el caso de guerra externa. Y también la otra posibilidad es que uno de forma voluntaria renuncie a su propia nacionalidad. Ahora, conducente a la nacionalidad, de acuerdo a ciertos requisitos, uno puede transformarse también en ciudadano y esto está establecido en la Constitución. ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los derechos que nos permite esta ciudadanía? Principalmente son los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Y el primer derecho fundamental es el derecho a sufragar en las elecciones para poder elegir a nuestros representantes e incluso ser también elegidos como representantes de la comunidad. Para ello, a modo muy genérico, porque también existen requisitos un poco más específicos, para poder sufragar, ¿qué necesito? Ser chileno. En segundo lugar, tener 18 años de edad. Y en tercer lugar, no estar condenado a pena aflictiva de 3 años y 1 día. ¿Qué pasa con los extranjeros que quieren, ¿no es cierto?, votar, en este caso en Chile, y que quieran votar por las autoridades chilenas? Ellos necesitan cumplir requisitos adicionales como por ejemplo tener una residencia definitiva en nuestro país por lo menos por 5 años. ¿Ya? Bien. Ahora, también la ciudadanía, al igual que la nacionalidad, también se puede perder. Y esto obviamente tiene que ver con ciertos requisitos. Y el primer requisito que establece la pérdida de la ciudadanía tiene que ver cuando tú pierdes tu nacionalización. Tú pierdes tu nacionalización y automáticamente dejas de ser ciudadano. Por lo tanto, si también soy condenado a pena aflictiva, obviamente también pierdo mi derecho a participar. Y también, si soy condenado por delitos de carácter terrorista, también pierdo mi derecho, ¿no es cierto?, fundamental de poder, ¿no es cierto?, participar en la vida cívica de la sociedad. La Constitución de nuestro país, ¿qué es lo que establece? Primero, la Constitución es la ley fundamental del Estado, es la más importante de todas. El origen de nuestra actual Constitución es del año 1980. Sin embargo, esta ha sido reformada en distintas etapas entre 1989 hasta el año 2015. Ahora, muy importante, también es relevante considerar bajo qué contextos históricos y políticos se generó esta Constitución. Y ahí hay mucha discusión con respecto a, en este caso, la validez de la existencia de esta Constitución, porque fue creada en un contexto de dictadura militar. Ahora, sin embargo, ¿qué establece esta Constitución? Primero, establece
la organización del Estado, cómo está organizado y dónde lo manifiesta claramente en su capítulo número 1, que se llama Bases de la Institucionalidad, donde señala que Chile es una república democrática, al mismo tiempo es un Estado unitario, pero también es un Estado soberano. En el fondo es el rayado de cancha, donde dice que Chile tiene estas características. Aquí se fundamenta el Estado chileno, pero también establece ciertos derechos y garantías individuales, y estos están específicamente en el capítulo 3, que se denomina derechos y deberes constitucionales, y específicamente el que tiene más preponderancia y el que debe ser estudiado meticulosamente en este momento es el artículo 19, donde establece ciertos derechos, por ejemplo, igualdad ante la ley, libertad personal, libertad de opinión, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, entre otros elementos. También la Constitución, ¿qué es lo que establece? Establece a los sujetos como individuos parte de un Estado. Y es el capítulo número 2 que establece cuáles son los conceptos y los requisitos para obtener la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad es un vínculo jurídico directamente entre el individuo y el Estado, pero al mismo tiempo la ciudadanía, que nace desde la nacionalidad, cumpliendo ciertos requisitos, otorga ¿qué cosa? Derechos políticos, y uno de ellos, y el más resaltado, tiene que ver con el derecho a sufragio, es decir, el derecho a votar. La base de la institucionalidad se fundamenta principalmente en la lógica republicana de la división de los poderes del Estado. Por lo tanto, los poderes del Estado los vamos a identificar en 3 áreas: ejecutivo, legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo, su principal función es gobernar y administrar el Estado. ¿Y a quién le corresponde esto? Le corresponde a autoridades que son elegidas de forma democrática, de manera popular, como el presidente de la República, pero también hay otras autoridades que son designadas por el presidente que le ayudan a administrar el Estado, como son los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores provinciales. Ahora, y esto es lo que vamos nosotros a denominar como poderes públicos locales, ¿ya? Otro poder público local, pero que también no es elegido por el presidente, sino que es elegido por la ciudadanía, es a nivel del gobierno ejecutivo de lo que es la comuna. Y aquí la elección popular del alcalde y del consejo municipal es un elemento fundamental para que esto funcione, ¿ya? Ahora, el segundo poder corresponde al poder legislativo. La principal función es legislar y fiscalizar que las labores de gobierno sean cumplidas de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo propuesto. ¿A quién corresponde este poder legislativo? Al Congreso Nacional, que está compuesto por 2 cámaras, por la Cámara de Diputados y por el Senado. Ahora, muy importante tener en cuenta de que este poder legislativo colegisla, crea leyes en conjunto ¿con quién? Con el presidente de la República. Ahora, el Poder Judicial, su principal función es administrar justicia, y esto lo hace a través de sus tribunales de justicia, que va desde los tribunales, casos específicos como del trabajo, laborales, pasando por los tribunales de garantía, tribunales de letra, la Corte de Apelaciones y también la Corte Suprema. Ahora, hay un elemento muy importante que tiene que ver con lo siguiente, que a partir de hace una década atrás se comenzó un proceso de reforma procesal penal, la cual permite modernizar teóricamente el funcionamiento del Poder Judicial y lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Ahora, estos 3 poderes, que son totalmente autónomos, independientes, tienen que estar fiscalizados por un ente que esté por sobre ellos. ¿Y cuáles son estos órganos? Son los órganos de control, que los vamos a ver con más detalle a continuación, que son el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, los tribunales electorales y también el Banco Central. Son 4 instituciones que son autónomas, independientes de los 3 poderes, que van a fiscalizar y van a, ¿no es cierto?, orientar y van a sancionar las acciones de cada uno de estos poderes. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones de estas instituciones? En primer lugar, tenemos la Contraloría General de la República, que es la que ejerce el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado, que quiere decir que todo lo que se realice esté justo a derecho, que esté justo, ¿no es cierto?, a lo que establece la ley. Pero al mismo tiempo es el encargado de fiscalizar que los gastos fiscales, es decir, las platas del Estado, sean gastadas de acuerdo a lo que corresponde. Y este es un órgano muy importante. Por eso viene la palabra Contraloría, porque es el que controla ¿qué cosa? El funcionamiento del Estado en cuanto a legalidad y en cuanto a los gastos fiscales. Otra institución importante es el Tribunal Constitucional, que se encarga de ¿qué? De velar que
todos los actos jurídicos de Chile, ya sea desde el presidente hasta el Congreso, se ajusten a lo que establece la Constitución, es decir, velar por la constitucionalidad de todos los actos jurídicos del Estado. Por lo tanto, tiene que estar todo en regla, es decir, las leyes, los plebiscitos, los decretos y cualquier órgano de carácter legal tiene que estar ajustado a lo que establece la Constitución y no ir en contra de la Constitución. El tercer órgano de control tiene que ver con los tribunales electorales, que no pueden depender de ninguno de los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocer los escrutinios y también calificar las elecciones, es decir, contar los votos, ver que estos sean correctamente emitidos, pero al mismo tiempo calificar, es decir que, ¿no es cierto?, no hubieron fraudes dentro de las elecciones, y tiene que ver justamente con el objetivo de evitar lo que es el fraude electoral y el cohecho electoral, ¿ya? Ahora, estos tribunales electorales, como el país es tan largo y es tan amplio, está dividido por regiones, y por lo tanto, en cada región existe un tribunal electoral. ¿Ya? Por eso se habla de un tribunal electoral de carácter regional. En este caso tienen que existir 16 tribunales electorales. Y sus resoluciones son apelables. ¿Qué significa? Que pueden ser discutidas. ¿Por quiénes? Por los, en este caso, los poderes del Estado. Porque tienen derecho a apelación. Es decir, a no estar de acuerdo y pedir una revisión respecto a la resolución o al dictamen que establezca el tribunal. Y por último, tenemos un banco de privilegio, que es el Banco Central, que es el encargado de ¿qué? De regular la cantidad de dinero y crédito que está circulando en la economía. Es el termómetro económico del país. Por lo tanto, ¿qué es lo que establece el Banco Central? Imparte normas monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. Es decir, establece la red del juego del sistema tanto monetario como sistema financiero. Y esto es un órgano que funciona de manera independiente a cualquiera de los tres poderes anteriormente señalados, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bien, ahora, con esto ya podríamos señalar que hemos sintetizado de manera pero muy rápida cada uno de los elementos que fuimos viendo durante la etapa número 4, 5 y 6. Así que espero que este video les pueda servir y que podamos seguir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Estamos preparándonos muy bien para nuestra prueba de transición y cualquier duda de consulta, saben que pueden estar, ¿no es cierto?, con mi contacto para poder solucionar cualquier inquietud que ustedes tengan. Un fuerte abrazo, chiquillas y chiquillos, y que estén muy bien y nos estamos viendo en clases la próxima semana. Adiós.